porque contigo yo estaré. No temas anunciarte, porque tu boca yo hablaré. Te cargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema? Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestra Escuela de Formación Online del Movimiento Juan 23. Hoy ya nos encontramos en el tema número 9 por la gracia de Dios, y es por ello que vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo como todos nuestros temas, para que sea Él quien nos acompañe en esta nueva clase. Vamos a decir todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bajo la bendición de Dios nos ponemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar hablando sobre la historia sagrada, y en esta ocasión vamos a hablar dos temas: los reyes al servicio del pueblo de Dios y los profetas predicadores del amor de Dios y de su justicia. Vamos a empezar por los reyes al servicio del pueblo de Dios. Pues luego de la muerte de Moisés, el liderazgo del pueblo israelita es dado a Josué, hijo del Nun, por voluntad de Dios. Este era ayudante de Moisés y fue quien condujo finalmente al pueblo de Dios a la tierra prometida, Canaán, y así empezar su conquista con la famosa Jericó. Toda esta historia de conquista se encuentra descrita en el libro de Josué, y ahí ustedes pueden encontrar más detalles. Después de la muerte de Josué, en la vida del pueblo hebreo, empieza el periodo de los llamados jueces. Con este nombre se designa a los líderes gobernadores a los que Dios tomaba entre los hebreos para salvar a este pueblo de los vecinos opresores. El periodo de 400 años durante el cual los hebreos vivían en tribus, no teniendo gobernadores estables, está descrito también en el libro de los jueces, que contiene la historia del pueblo elegido a partir de la muerte de Josué hasta el juez Sansón. Esto es en el año 1425 a 1150 a.C. Después de Sansón, el juez fue el profeta Samuel. Samuel ungió a Saúl de la tribu de Benjamín, rey sobre Israel. Después de Saúl reinó David, y después de David su hijo Salomón. En tiempos del hijo de Salomón, Roboam, el reino se dividió en dos: judíos en el sur e israelitas en el norte. Al principio, Saúl era humilde y obedecía a Dios, por ello Dios le infundía su espíritu y lo favorecía. Pero luego lo invadió la impaciencia, que trajo consigo la desconfianza y la desobediencia. Confió en sus fuerzas y no en Dios. Se enorgulleció y menospreció su voluntad. Por esta razón, por la indicación de Dios, Samuel ungió a David, hijo de Jesé de Belén, de la tribu de Judá, como rey sobre Israel. Es decir, ungió a David como rey de Israel. En aquel tiempo comenzó la guerra de los hebreos con los filisteos, y el adolescente David, con la ayuda de Dios, venció al gigante filisteo Goliat. Luego viene el reinado de 4 décadas de David. Los primeros años fueron exitosos, porque Dios le ayudaba en todo. David les quitó a los jebuseos la fuerte Jerusalén, haciendo su capital.
Aquí transportó el arca de la alianza y quiso edificar el templo verdadero en lugar de la tienda templo. Pero Dios le comunicó a través del profeta Natán que el templo lo edificará su hijo. La segunda mitad del reino de David se ensombreció con la caída en pecado con Betsabé, la esposa de Urías. David lloró amargamente de arrepentimiento su pecado de adulterio en el Salmo 51. A pesar de los pecados de David, hay en su vida de rey mucha enseñanza. Sus inspirados salmos son un monumento inmortal a la poesía religiosa y formaron la base del oficio divino. David muere y deja en el reino a su hijo Salomón. Salomón, por su parte, edificó en Jerusalén el templo, que por su riqueza y belleza superaba a todos los palacios y templos paganos contemporáneos. Pero los trabajos pesados, los altos impuestos, lograron que la gente se sintiera descontenta con él. Su reinado solamente duró 40 años. El descontento con Salomón llevó a que después de su muerte, bajo el reinado de su hijo Roboam, el reino de Israel se dividiera en dos. El reino del sur de Judá, con reyes de la casa de David en Jerusalén, y el reino del norte de Israel, con reyes de distintas dinastías, con la ciudad capital en Samaria, quienes volvieron al paganismo con Jeroboam. Después de la separación vinieron una serie de sucesiones en los dos reinos hasta la caída del reino del norte en manos de los asirios, y el reino del sur termina con la ruina de Jerusalén y su deportación a Babilonia en épocas del rey caldeo Nabucodonosor. En esta época de reyes hay una línea que asciende en su esplendor hasta David y empieza a decaer a finales de la época de Salomón y que termina en el reinado de Judá con Sedecías. Esta decadencia se da porque habiendo Dios puesto a los reyes para servirlo a él y a su pueblo, más sopesó en ellos sus debilidades y terminaron sucumbiendo ante las tentaciones del mundo. El poder, la fama, la gloria, la riqueza, los placeres, lo que conllevó a la violencia, a la destrucción y a la muerte. Es un círculo vicioso del que la humanidad sigue siendo presa, aún hoy en día. El hombre se ha apartado siempre de los caminos de Dios, porque es más fácil dejarse guiar por los impulsos malsanos de la carne que de la sabiduría del Espíritu. Mas Dios, cual Padre misericordioso, se mantiene fiel a su alianza y seguirá suscitando en el corazón del hombre esa ansia de Dios. Ahora vamos a hablar sobre los profetas, que son predicadores del amor de Dios y de su justicia. La palabra profeta se deriva del griego profetes, cuyo significado etimológico es el de mensajero, es decir, portavoz de otro. El término profeta proviene del lenguaje religioso y se refiere a una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. En hebreo se dice Naví, que significa el que ha sido llamado, el que tiene una vocación. La identidad profética tiene las siguientes características. La primera, el encuentro con Dios, que es una experiencia personal de Dios por medio de sueños y visiones para con los hombres o mujeres escogidas. El segundo es el anuncio de la palabra de Dios, pues la misión profética se realiza con palabras y con hechos, es decir, con prodigios. Con ocasión y sin ella, amenazados o no por sus oyentes, lo mismo ante un rey que ante un pueblo, sin miedo a ricos ni a poderosos. Y la tercera característica es la fidelidad a la alianza. Esto quiere decir que el profeta es un centinela de la alianza,
Su misión consiste en interpretar el sentido de la historia y de los acontecimientos de la vida del pueblo a la luz de la fidelidad. Esta misión se realiza de dos maneras. Unas veces anuncian al Mesías y levantan las cabezas abatidas de los hombres con el anuncio del gozo de la salvación de Dios, y otras denuncian el pecado del pueblo en el orden religioso y moral. El profeta es alguien que tiene conciencia de haber sido llamado por Dios para transmitir al pueblo la palabra divina, anunciando la salvación de Dios y denunciando la infidelidad del pueblo a la alianza con Dios. El mensaje de los profetas o el anuncio de los profetas se puede estructurar en torno a 3 puntos. ¿Cuáles son ellos? El primero, la relación del ser humano con Dios. El segundo, la condición pecadora del ser humano. Y el tercero, la fidelidad a la alianza. Hoy en día, el Concilio Vaticano II ha recogido este tema haciéndose eco de su importancia en la vida de la Iglesia. Cristo es el gran profeta, cumple su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria, no solo a través de la jerarquía, sino también por medio de los laicos, a quienes consiguientemente constituye en testigos y les dota del sentido de la fe y de la gracia de la palabra para que la virtud del Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social. En este sentido, podemos comprobar que en la comunidad cristiana no faltan profetas que con su palabra y su vida anuncian, impulsados por el Espíritu, la salvación de Dios al mundo. Son hombres y mujeres que creen en el mundo nuevo instaurado por Jesús y luchan por implantarlo oponiéndose a toda clase de injusticias y sin dejarse vencer por el desaliento ni por el miedo a los poderosos y sabios de este mundo. Gastan sus vidas y sus fuerzas en ayudar a todas las personas, especialmente a las más necesitadas. Pues bien, mis hermanos, una vez dado este tema, vamos a pasar a la tarea que esta semana va a ser más reflexiva y en torno a nosotros. ¿Cuáles son las 2 tareas? Vamos a responder las siguientes preguntas. La primera, ¿opina usted que en la actualidad Dios continúa suscitando en el hombre el deseo de ese encuentro misericordioso con Él? ¿Y cuál cree usted que es la respuesta del hombre hacia ese llamado? Y la segunda pregunta, ¿considera que por medio de su ejemplo está siendo mensajero y promulgando el amor de Dios a su entorno? Pues bien, estas 2 tareitas nos van a poner a pensar un poquito más sobre nuestro actuar en la vida, en el mundo y en la realidad social que estamos, social, espiritual y moral que estamos teniendo en estos momentos en nuestro mundo. Bien, mis hermanos, les agradezco mucho por haber compartido esta clase, este tema número 9 conmigo. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos bendiga, que sea nuestra guía, nuestra protectora y que cuide de todas aquellas personas que hoy padecen en la cama de un hospital o en sus casas, para que ablande el corazón de aquellas personas que no son compasivos con los seres humanos que sufren, con los más necesitados. Roguemos a nuestra Madre Santísima de su protección diciéndole en esta clase: Sagrada María, vuestra esclava soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu santa e inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y vos, como buena madre, dame tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima clase, Dios mediante. Que tengan una excelente semana. Chao.
Tengo que gritar.